Una pregunta. ah, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Samuel Martínez, soy responsable de las materias de cartografías de la comunicación, de la carrera de comunicación de la Ibero Ciudad de México. El día de hoy es miércoles 18 de agosto del 2021 y vamos a proceder a la exposición del maestro Alejandro Weber, que nos va a hacer el favor de platicarnos sobre el contenido más relevante del libro de José Antonio Marina, titulado El talento de los adolescentes. Este libro es una lectura obligatoria para los alumnos de cartografías de la comunicación y esperemos que a través de esta exposición puedan algunos profesores o alumnos resolver algunas dudas o precisar algunas ideas. Así que, pues muchas gracias, Alejandro. Te escuchamos. Adelante. Gracias, Samuel, y saludos a todas y a todas. Bueno, vamos a empezar con la presentación, con unas ideas que vienen en el prólogo y la introducción. La primera dice, el viejo paradigma, el paradigma de los adolescentes, decía que todos los adolescentes eran muy problemáticos, ¿no? Esta es una idea que todo el mundo cree, que a veces los adolescentes pues tienen muchos problemas, o están muy deprimidos, o son muy reactivos. Y algo muy importante que dice el autor es que todas estas creencias que se las incluso decimos a los adolescentes terminan por convertirse en realidad por el hecho de decírselas, ¿no? Es lo que el autor llama la profecía que se cumple por el hecho de anunciarla. Entonces, bueno, eso es algo que deberíamos evitar y por eso el autor propone el nuevo paradigma de los adolescentes, en el que la adolescencia es la edad de la autodeterminación, donde se configuran rasgos esenciales de la personalidad y se toman decisiones que influirán en el futuro. Como parte de este nuevo paradigma, hay dos frentes educativos en los que tenemos que enfocarnos. Uno es el individual y otro lo social. Y dice, para mejorar la educación individual hay que mejorar el nivel de la sociedad y viceversa. Es decir, eh, recordando que los niños y ahora los adolescentes aprenden todo de la sociedad, pues sería mejor mejorar la sociedad, lo cual harían los adolescentes mejorando ellos, ¿no? Es un proceso como cíclico. O sea, los adolescentes mejoran con sus actitudes y sus acciones la sociedad, y sobre todo cuando van creciendo y se convierten en adultos y viceversa. Y bueno, el objetivo aquí es que el adolescente genere su propio talento. Esta es como la idea central de todo el libro y vamos a ver a qué se refiere Marina con esta idea. En el primer capítulo nos habla sobre algunos mitos y verdades de la adolescencia. Para empezar, como lo documentó el autor, en el último medio siglo los adolescentes conviven cada vez menos con adultos. Y hace como un pequeño desglose por décadas en la que en los 50, por ejemplo, se convivía un 50% del tiempo con los adultos y luego cada vez menos, ¿no? En los 70s estaba más como esta idea como de rebeldía, en los 80s, en los 90s ya los adolescentes estaban más en paz con sus familias, pero empezaban las nuevas tecnologías y se pasaba más tiempo en las nuevas tecnologías o en centros comerciales. Y termina diciendo que ahora por los 2020 pues ya solo conviven como 5% del tiempo con adultos porque están la mayor parte del tiempo en redes sociales o con sus amigos. Eh, Otra cosa es Oye, que Alejandro, esa idea me Dímelo. parece interesante. ¿Por qué crees que hace la crítica Marina en relación a que ha afectado o ha impactado de alguna manera el que los adolescentes no convivan tanto tiempo con adultos? Pues él tiene la idea de que los adultos tenemos una gran responsabilidad con los adolescentes de enseñarles, de crear con ellos lazos afectivos, de enseñarles a poner expectativas, de que finalmente los adolescentes puedan, al estar en contacto con los adultos, aprender del mundo adulto que idealmente pues debería estar mejor configurado, ¿no? En la actualidad o en la práctica vemos que no siempre es así. Algunos adultos no necesariamente son responsables, no necesariamente tienen caracteres muy bien formados, no toman buenas decisiones, pero en el plano ideal, la convivencia de adolescentes y adultos sería fructífera porque los adolescentes podrían aprender de las buenas actitudes o buenas acciones de los adultos. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Sí, y bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver con este segundo punto que dice, los adultos prolongaron la infancia al hablar de adolescencia.
Y eso se refiere con que había como esta idea de decir como, bueno, los adolescentes hay que prolongar el tiempo antes de que entren al mundo laboral de los adultos, porque así aprovechan más su infancia o pueden como disfrutar más de la vida, ¿no? Es como esta idea muy positiva de que la infancia se tiene que disfrutar mucho, y yo estoy muy de acuerdo en eso, pero no resultó tan buena idea en cuanto a la cuestión del tiempo, porque lo que dice el autor es que los adolescentes tienen muchas cualidades y muchas capacidades de actuar como adultos, de tomar decisiones responsables, de elegir bien, de elegir buenas metas, ¿no? Y normalmente cuando los seguimos tratando como adolescentes después de los 20 años, a los 25, incluso después, lo que les estamos haciendo es quitarles la posibilidad de demostrar que ellos pueden actuar con adultos, con una mente bien consolidada, con un carácter sólido, eh, y esto fomenta su vulnerabilidad. Entonces, bueno, lo que propone el autor es que, o sea, que la adolescencia sea como de los 10 a los 13 más o menos decía que es la preadolescencia, y de los 13 a los 17 como la adolescencia en sí, y de los 17 a los 20 como la etapa final de la adolescencia, y ya después tratarlos como adultos, o sea, y darles como ese espacio y esa oportunidad de que ellos demuestren que tienen la capacidad de ser responsables, que tienen la suficiente inteligencia para distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que son buenas decisiones para tomar y elegir buenas metas, etcétera. Eh, por eso también es importante reivindicar la adolescencia como una etapa decisiva, creadora y poderosa para adquirir fortalezas, suplir carencias y hacer proyectos. Oye, Sí. en ese punto, Alejandro, por ejemplo, pensando en las diferentes etapas de la adolescencia, claramente en la universidad, en los primeros semestres, pues tenemos alumnos que ya salieron de la adolescencia y están entrando a la etapa adultez, ¿no? Muy Ujú. jóvenes. Este, ¿Qué dirías que aplica de esto que se menciona respecto a las características de un adolescente y su manera de aprender en los primeros, que sigue siendo válido para estudiantes de primeros semestres en las universidades? O sea, ¿crees que sigue Sí. siendo decisivo para un estudiante que entra a primer año, segundo año de la carrera, algunos elementos de los que comenta Marina en su libro? Pues sí, yo creo que siguiendo lo que dice Marina, es la etapa, yo pensaría, más importante de la adolescencia, porque de los 10, digamos, a los 17 es como el proceso en el que empieza, o sea, es el proceso de la adolescencia, y esos últimos 3 años, como de los 17 a los 20, a los 21 puede ser, es cuando se termina por consolidar todo lo aprendido en la adolescencia. Ahorita más adelante vamos a ver por qué procesos se considera que la adolescencia es la etapa donde se consolida todo lo que se aprendió en la infancia, ¿no? Como vimos en la otra presentación del cerebro infantil, ahí es donde se desarrollan todas las capacidades cognitivas, emocionales y ejecutivas del cerebro, y durante la adolescencia se siguen desarrollando, pero ahí es donde se consolidan, donde, ¿cómo decirlo? Donde se conjugan y se vuelven como mucho más sólidas. Ok, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Este, y bueno, justo por eso es muy importante como reivindicar la adolescencia de esta forma, no solo en cuanto a la mentalidad de los adultos, sino también comunicarlo a los adolescentes, como decirles y que se den cuenta de que esta etapa es súper importante para ellos, para consolidar todos estos aprendizajes que han venido adquiriendo desde que nacieron. Em, y bueno, la tarea educativa para nosotros no es solo enseñar a resolver problemas, sino a desarrollar el talento, que vamos a ver más adelante a qué se refiere Marina con esto. Em, es importante desarrollar el talento necesario para introducirse en un mundo volátil, incierto, complejo y antiguo. Así es como describe el autor el estado del mundo actual. Y para eso es importante que que los adolescentes sean capaces de resistir las presiones del entorno y también adaptarse a él. Es decir, que tengan una personalidad creadora con una estructura firme y a la vez flexible. Firme para resistir las presiones del entorno y a la vez flexible de forma que se puedan adaptar a todo lo que la complejidad y la ambigüedad y la incertidumbre del mundo les traiga.
eh, es importante desarrollar el talento necesario para la autonomía a la salida de la adolescencia. Y esto yo creo que se relaciona mucho con esta pregunta que me hiciste, ¿no? De los últimos años, los alumnos que son de primero o segundo semestre, Sí, eh, es muy importante como que el proyecto sea generar en ellos la autonomía y la capacidad de la autodeterminación para que ellos a partir de ahí creen su propio proyecto de vida. Y por eso es importante saber qué procesos se llevan a cabo en la adolescencia con los que se consolidan todos los aprendizajes para que a partir de ahí, con un criterio, con un carácter firme, con una personalidad como bien estructurada, los adolescentes puedan tomar sus decisiones y elegir sus metas. Y también, bueno, en relación con esto, es importante pasar de la disciplina a la autodisciplina, de la obediencia a la responsabilidad y de someterse a decisiones ajenas a tomar sus decisiones propias, ¿no? Esto es cuando se refiere el autor, cuando somos niños, normalmente aprendemos todo de afuera, ¿no? Nuestros papás o nuestros educadores nos dicen qué hacer y tenemos que obedecer, nos intentan hacer disciplinados, pero en un cierto momento nosotros tenemos que elegir y entrenarnos para que la disciplina venga de nosotros, para aprender a obedecer lo que nosotros mismos nos ordenamos y a tomar nuestras propias decisiones. Muy bien. En el segundo capítulo, que se llama Las arquitecturas del deseo adolescente, eh, el autor nos dice que, bueno, como ya lo vimos un poco antes, es una forma de resumirlo, la adolescencia es un proceso de optimización de la infancia. Todo lo que vemos en la infancia y lo que aprendemos lo vamos a estructurar de una manera más sólida. Eh, Como habíamos visto antes, también desde el cerebro de infantil, la energía emocional nos ayuda a movernos a la acción, a seleccionar objetivos, depende cómo nos sintamos con el estado del entorno en lo exterior y de nosotros en lo interior. Eh, También la pulsión es el antecedente del deseo, ¿no? Antes de empezar a empalabrar deseos, como dice el autor, tenemos pulsiones, luego a través del lenguaje los empezamos a empalabrar, y en la adolescencia sí es muy importante notar que empiezan a aparecer estos nuevos deseos sexuales, de independencia, de identidad y de sociabilidad. Es un cambio que se da en la edad de la adolescencia. Y también todos los niños son impulsivos y con el tiempo aprenden la autorregulación emocional, el autocontrol del comportamiento y autogestionar su inteligencia. Y la adolescencia es muy importante porque en esta etapa es donde estas capacidades adquieren su madurez, ¿no? Se consolidan. Yo creo que esa es como la palabra clave de un poco la palabra clave de este libro, ¿no? Que lo que ya traíamos antes se consolida. Y más adelante vamos a ver en un nivel fisionómico por qué. Eh, Muy bien, también dice el autor, la capacidad de decidir responsablemente es el núcleo del nuevo paradigma de la adolescencia, ¿no? Que ellos a través de su inteligencia puedan decidir qué hacer y que sus decisiones contengan una cierta responsabilidad. Para el autor decidir no es nada más elegir una cosa, ¿no? Sino lo más importante es también realizarla. Y pone el ejemplo, por ejemplo, como de dejar de fumar, ¿no? O sea, cuántas veces mucha gente que es fumadora decide como, pues voy a dejar de fumar, pero no lo logra. Entonces, el autor dice, pues no se completó la acción de decidir porque no lo llevó hasta las últimas consecuencias. Y para el autor, la educación profunda es que el adolescente aprenda a tomar y a realizar buenas decisiones con las que va creando su personalidad. Porque como vimos anteriormente, y lo reitero, todo lo que hacemos nos va reconstruyendo todo el tiempo. Muy bien. Entonces, recordemos que la función de la inteligencia es dirigir el comportamiento y tomar buenas decisiones, es su culminación, ¿no? O sea, como que antes se creía en el antiguo paradigma que la función de la inteligencia era solo conocer y su culminación era la ciencia, pero no, tiene mucho más que ver con la vivencia personal. Entonces hay que dirigir el comportamiento y tomar buenas decisiones. Y esto último depende de dos fuerzas, de las motivaciones que tenga la persona para esas decisiones y de sus funciones ejecutivas. Y estas dos son fuerzas que se pueden entrenar y mejorar. Muy bien. Eh,
con respecto a las motivaciones, tenemos que enlazar nuevos objetos de deseo con los deseos de siempre para educar las motivaciones, ¿no? O sea, si el alumno o el estudiante o la persona no está motivada para aprender algo, definitivamente no lo va a hacer. Y cada vez es más difícil encontrar estas motivaciones para tareas, por ejemplo, como estudiar, como aprender. Hay quienes sí tienen la motivación de aprender por sí mismos, pero también en esta época como moderna o posmoderna, normalmente vivimos muy distraídos por el tema de las redes sociales, donde tiene mucho que ver como la publicidad y los estudios de marketing que están enfocados en captar nuestra atención, ¿no? Y entonces más bien tenemos como educadores que ver cómo enlazamos la motivación de aprender ciertos conocimientos, ya sean académicos, ya sean sociales, con objetos de deseo de los alumnos, ¿no? Algo muy importante es recordar que el deseo final, o sea, al final lo único que se desea es ser feliz. Y el autor lo divide como en tres vertientes, como pasarla bien, estar bien, que es la vertiente hedónica, mantener una vinculación afectiva, o sea, llevarse bien y conectar con las personas, y una muy importante es ser capaces de hacer y dar sentido a la realidad. Es decir, que producir cosas, sentirse actor, ser autónomo, crear y ser productor de significados es algo que nos produce mucha satisfacción. O sea, normalmente hay muchas cosas que no hacemos por cumplir un objetivo, sino porque el simple hecho de hacerlas nos da satisfacción. Eh, Muy bien. Y otra cosa es que los humanos ampliamos la realidad descubriendo en ella posibilidades, ¿no? A través de nuestra inteligencia lo que hacemos es descubrir qué puedo hacer, ¿no? No nada más voy y como y duermo, sino que dentro de todas las opciones que nos ofrece el mundo, uno va dilucidando qué posibilidades tiene. Y la adolescencia es justo la etapa de adquisición de estas posibilidades, que después en la adultez es cuando se pueden realizar. Eh, por eso hay que tomar buenas decisiones, ¿no? Tomar una decisión inteligente, según el autor, implica haber inventado primero las posibilidades, o sea, dentro de las opciones ver qué puedo hacer y entonces de ahí decidir. El dominio de la posibilidad, nos dice Marina, que es imaginar posibilidades, elegir una y adquirir las competencias para realizarla. O sea, no solo es imaginar lo que puedo hacer y decidir hacerlo, sino realizarlo, como lo venimos viendo desde hace un par de diapositivas. En la adolescencia es la etapa del empoderamiento del niño, ¿no? Y es importante notar que el niño quiere y necesita convertirse en un agente activo, adueñarse de sus capacidades y ser el constructor de su propia adolescencia, ¿no? Quiere volverse una persona autónoma, necesita las herramientas para poder convertirse en eso. Eh, y para eso también tiene que desarrollar la responsabilidad, que es la decisión inteligente. Y se trata de actuar considerando deberes y consecuencias y no solo los deseos, ¿no? Deseos, como vimos también en la presentación pasada, puede haber miles y todo el tiempo están mutando y se están hibridando, pero a través de la inteligencia es importante saber darse cuenta cuáles deseos son realizables, cuáles deseos eh, son buenos para la persona y para el entorno. Y entonces, con responsabilidad, o sea, con una buena responsabilidad se toman las metas correctas. Ahí en este punto, Alejandro, por ejemplo, no es muy común que en las universidades los profesores pongamos énfasis en educar esta parte o en fomentar las habilidades de esta parte de los alumnos, ¿no? En ser responsables, en tomar buenas decisiones, en evaluar sus posibilidades. ¿Qué dirías en relación a tu experiencia que podría funcionar para hacerle ver a los alumnos lo importante de este aspecto que no forma parte del contenido de las materias, digamos, ¿no? Y muchas Sí, veces los estudiantes piensan que este tipo de señalamientos o de indicaciones que damos los profesores en relación a esto como que rebasan el contenido de una clase, ¿no? mm, sí, yo digo, bueno, en mi experiencia en la Ibero y yo siento que siempre a través de lo que me comunicaban los profesores me sentí interesado
los problemas del mundo exterior. Y creo que eso es algo muy importante, porque al fin y al cabo de eso se trata, como saber dilucidar las posibilidades, ¿no? O sea, a veces se tiene la idea de que estudiar una carrera solo te sirve para adquirir ciertos conocimientos que te van a ayudar a desarrollarte laboralmente. ¿De Y es acuerdo? verdad, en gran parte eso es algo muy importante de la universidad, pero no solo eso, o sea, la universidad tiene que ayudarnos a consolidar no solo nuestra forma de vernos a nosotros mismos, sino de ver en qué entorno estamos, o sea, y de darnos cuenta de que somos parte de una sociedad y de que todas nuestras acciones van a tener un impacto en esa sociedad, aunque parezca que no, aunque trabajemos en una oficina haciendo reportes, o aunque es más evidente, por ejemplo, cuando hacemos películas o cuando hacemos contenidos de entretenimiento, todo eso siempre va a tener un impacto en las mentes de las personas que están expuestas a esos contenidos. Entonces es muy importante eh, que se incluya esta parte y que los estudiantes sepan ver la utilidad de aprender esto, de darse, o sea, de que si un profesor les está hablando sobre su capacidad de decidir y de autodeterminarse, no es porque esté intentando dar un curso así como de autoayuda, sino más bien Bien. porque estamos intentando darnos cuenta todos de que lo que hacemos crea nuestra sociedad y nuestra sociedad nos crea a nosotros, de que es un proceso de ir y venir entre lo colectivo y lo individual. Y los Fíjate, ese alumnos, es un punto ajá. interesante y ahí te quiero preguntar a ver qué opinas. Tú como estudiante que terminó hace varios años la carrera de comunicación en la misma Ibero, ¿hasta qué punto tú crees en tu experiencia que los profesores están conscientes de que indirectamente con su docencia terminan favoreciendo o inhibiendo, ayudando o impidiendo que los alumnos aprendan esta otra dimensión de la educación relacionada con la motivación, con el cerebro ejecutivo, con la planeación, con la elección de buenas metas? ¿Hasta qué punto crees tú en tu experiencia que los profesores que tú tuviste a lo largo de la carrera estaban conscientes de esto? Yo, la verdad, siendo totalmente honesto, creo que la mayoría de mis profesores tenían una buena conciencia de saber que ellos no solo influían en mis aspectos cognitivos, sino también como en mi lado como social. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que la Ibero está continuamente reiterando que es una universidad de valores humanistas y que busca también un impacto social. Eh, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Y también hay otras universidades que tienen un poco como esa motivación o esa iniciativa, pero yo en mi experiencia personal siento que muchas veces los profesores traían estos temas a la clase, ¿no? Como de, bueno, y sobre todo yo creo que tiene que ver con que era la carrera de comunicación. No sé, por ejemplo, en las ingenierías, si hablen mucho de esto, no sé. Pero en mis clases yo recuerdo mucho tiempo que siempre estábamos hablando de los problemas del mundo y de cómo nuestra carrera tenía una influencia en esos problemas. Porque, sobre todo porque la comunicación es un proceso que tiene todo que ver con cómo estamos continuamente creando nuestra sociedad. De acuerdo. Muy bien, adelante. Muy bien. Ok. Muy bien, pasemos al capítulo 3 que está enfocado específicamente en el cerebro adolescente. Y con respecto a él, hay dos mitos que el autor nos dice que son falsos. El primero es que las hormonas sexuales causan todas las conductas adolescentes. Con respecto a eso, pues bueno, el autor nos dice, sí es verdad que tienen una gran influencia, pero no es verdad que tienen la culpa de todo, ¿no? Normalmente es muy fácil encontrar un culpable o un chivo expiatorio y es como, ah, pues es que el adolescente está gestionando todas sus hormonas sexuales y pues ya así como que déjenlo un poquito así de lado, ¿no? Y el autor nos dice como, no es verdad, no solo son las hormonas sexuales, es todo el proceso que se está llevando a cabo, del cual las hormonas sexuales son parte, pero nosotros no nos podemos nada más como ausentar pensando que el adolescente tiene que resolver solo ese asunto. O sea, tenemos que ser parte de ese proceso y enseñarles y explicarles, primero, que tienen que aprender a gestionar como pues todo ese surgimiento de nuevas hormonas y de nuevos deseos,
y al mismo tiempo que están pasando otras cosas muy importantes en su cerebro, que se están consolidando todos los aprendizajes que había adquirido anteriormente. Y eso tiene que ver con el segundo mito, que él dice que los primeros años de vida son definitivos para el desarrollo intelectual. Y eso es que se tiene esta idea de que lo que se aprende en los primeros años de vida ya es lo que determinó todo el resto de la vida, ¿no? Y por eso, de hecho, el autor dice que hay muchos padres que entonces creen que en los primeros 3 o 4 años de vida tienen que así estar todo el tiempo con sus bebés y exponerlos como, o sea, darles todo tipo como de estimulaciones, de colores y de música y tienen que llevarlos a talleres de todo tipo, que yo creo que es muy importante, pero no es como que eso va a determinar que el niño después sea un genio o una persona súper productiva para la sociedad. De hecho, lo que dice el autor es que no, o sea, que todo lo que se gana en la infancia se puede perder en la adolescencia si en la adolescencia eh, no se sigue ese proceso educativo. Fíjate, esa idea me parece muy interesante. ¿Algún ejemplo que te venga a la mente de cómo la falta de continuidad puede afectar el buen desarrollo de un niño cuando se convierte en adulto joven? Pues no sé si algún ejemplo, quizá pueda hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Pensando que cuando yo era niño, como cuando tenía entre 8 y 13 años, como que empezaba a tocar varios instrumentos musicales, que siempre Sí, me llamó la atención la música, y después como que me distraje mucho, y bueno, y hacía como mucho deporte, ¿no? Y tuve mi etapa de adolescente problemático, ¿no? No es por caer en el cliché del viejo paradigma, pero sí es verdad que lo tuve, y me distraje mucho realmente, y después volver a adquirir la disciplina del estudio musical me costó mucho trabajo y siempre me pregunto si será verdad que, o sea, yo pensaría que hasta cierto punto sí, que perdí una gran oportunidad de desarrollar habilidades mucho más específicas en cuanto a la música. Por ok. ejemplo, de tocar piano, de tocar mucho mejor batería, y ahora y guitarra, por ejemplo. Y ahora pues ya como que estudiando en la Universidad de Música, que también lo hice, pues como que pude desarrollar muy buenas habilidades en la batería y así, pero siempre digo como, híjole, chance me perdí yo de una buena oportunidad de haber sido aún mejor, ¿no? Ok, Hablando desde la experiencia propia. es interesante, sí, porque muchas veces, ¿y ahí qué crees que haya faltado? Quizá en tu caso, eh, tal vez la guía, tal vez la metacognición sobre esto que estamos platicando ahorita, años después. Yo creo que ahora que lo mencionas, la metacognición, ¿no? O sea, quizá yo siento que tenía una idea muy como clara, que estaba errónea, de que pues yo ya era de cierta manera, ¿no? De pues yo soy así y me da igual, ¿no? Como que nunca realmente me puse a pensar que yo podía determinar cómo podía ser. O sea, como que ahora lo veo mucho más claro, como, oye, es que si practico tantas horas al día, en serio mejoro, ¿no? Yo ya lo viví en la universidad, o sea, vi cómo se desarrollaron mis habilidades para tocar de una forma como muy exponencial. Y es algo que cuando era más pequeño, como que me desesperaba muy rápido, como que me ponía a practicar como guitarra o bajo y era como, híjole, veía como videos de gente como súper talentosa y era como igual y nunca voy a lograr hacer eso. Ok. Este, yo creo que eso y un poco algo muy importante que menciona el autor es como la influencia del entorno, ¿no? A veces las amistades o quizá un poco como la escuela en la que iba, ¿no? O sea, tampoco intento echar las culpas de nada, o sea, Claro. sí, y tampoco creo que haya estado tan mal, ¿no? Entonces tampoco es como que hay Sí, que sí, sí, a buscar lo mejor estás culpables. siendo muy exigente, pero Sí. es interesante cómo el proceso de reflexionar hacia atrás y ver que pudiste haber hecho A o B, pues siempre te ayuda a entender mejor qué pasó, ¿no? Un poco. Es correcto, y además, y en mi labor docente, por ejemplo, ¿no? Como
que me ha hecho darme cuenta, y como lo dice el autor muy específicamente, a los alumnos y a los estudiantes sí les interesa mucho saber cómo funciona su cabeza y cómo funciona su cuerpo y cómo funcionan sus habilidades. Y es como algo muy importante explicárselos y reflexionarlo con ellos y debatirlo y decirles como, o sea, realmente ustedes están en una etapa en la que pueden desarrollar capacidades increíbles, solo tienen que motivarse y dedicarle el tiempo necesario para trabajarlo. De acuerdo. Muy bien, Alejandro, gracias. Muy bien. Ok. Y estos siguientes 3 puntos son a lo que me refería cuando decía de las funciones fisiológicas de por qué en la adolescencia se consolida todo, ¿no? En la adolescencia hay unos cambios masivos de la reorganización sináptica. Y por eso el autor dice que la adolescencia es una oportunidad para construir un cerebro mejor. Entonces, recordando rápidamente, la sinapsis es el proceso de conexión interneuronal, ¿no? Es cómo las neuronas se conectan. Eh, y hay un proceso en el cerebro durante la adolescencia que se llama mielinización, ¿no? Entonces, rápidamente, recordando que las neuronas tienen dendritas y tienen axones. Los axones son los que mandan la información y me parece que las dendritas son donde se reciben. Y los axones están cubiertos por esta sustancia que se llama mielina. Entonces, la mielinización es cuando aumenta la mielina, ¿no? Que lo llaman la sustancia blanca. Y esto lo que ocasiona es que, o sea, para repetir la palabra, se consolida más el cerebro, ¿no? Lo integra más y lo hace más eficiente en cuanto a sus conexiones, en cuanto a su rapidez, en cuanto a su capacidad de integrar la información, pero esto al mismo tiempo reduce la capacidad de plasticidad. Entonces, podríamos decir que en la infancia hay mucha más plasticidad y un poquito menos de integración y esto se voltea en la adolescencia. Hay más integración de los conocimientos, de las habilidades, de los esquemas cognitivos y emocionales, pero hay menos plasticidad. Y por eso el autor dice lo siguiente: el cerebro adolescente está en riesgo por su capacidad de aprender, porque en la adolescencia es cuando se consolidan los aprendizajes. Y esto nos recuerda lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, un niño que tuvo grandes experiencias cuando era muy niño, bebé, en sus primeros años de vida, de los 7 a los 10, aprendió mucho, tenía muchas capacidades, porque tenía mucha plasticidad. Pero si a la hora de la adolescencia no se continúa y no se consolidan bien estos aprendizajes, más bien como que lo que se aprende en la adolescencia es más difícil eh, modificarlo a través de la plasticidad, porque hay menos. Entonces ahí es donde está el peligro que menciona el autor. Ok, muy bien. Para Marina, el talento adolescente empieza cuando el niño es capaz de volverse hacia su infancia reflexivamente y decide hacerse cargo de los mandos. Es decir, cuando se da cuenta de que él tiene la capacidad de mandar sobre su cuerpo. Eh, y en ese sentido, la adolescencia es una oportunidad de customizar el cerebro y de adaptarlo a sus preferencias, ¿no? Y esto, a eso me refería un poco cuando decía que hay que explicarles a los adolescentes qué capacidades tienen. Es como dejarles muy en claro y que entiendan que ellos pueden moldear bastante su cerebro, ¿no? No totalmente, pero sí tienen una gran capacidad de adaptarlo a lo que ellos van queriendo eh, hacer o desarrollar. Y bueno, en cada uno de los capítulos, al final hay una pequeña sección que el autor la llama Consejos para Padres. Y bueno, todas las de este libro se resumen en estos 4 recursos que el autor menciona que ayudan a educar a los hijos, ¿no? Uno es la ternura, también las expectativas, los límites y la comunicación. Entonces, los puse aquí como un pequeño resumen porque pues, también es importante como educadores saber que no solo los padres, sino también nosotros podemos usar estos recursos, ¿no? La ternura se refiere a crear lazos afectivos, o sea, normalmente es más fácil, yo lo he visto en mi muy breve experiencia como docente, o sea, es más fácil aprender de un amigo que aprender de una figura de autoridad, o no sé si es mucho como mi visión personal, pero a veces una figura de autoridad es más imponente y como que no la ves como alguien cercano. Y tampoco se trata de que, bueno, si el profesor sea como el cuate, ¿no? O sea, yo creo que hay una necesidad de respetar los roles, pero
eso no significa que el profesor no pueda hacer vínculos afectivos con los adolescentes o con los estudiantes o con los niños, ¿no? De decirles, yo no estoy aquí para mandarte o para ordenarte, sino que para que juntos aprendamos uno del otro. Eh, lo otro son las expectativas, que es muy importante saberse poner expectativas y también saber gestionar las emociones que vienen de ellas. A veces puede ser una buena estrategia poner expectativas muy altas, sabiendo que quizá no las van a alcanzar, pero que eso te va a impulsar a dar tu mayor esfuerzo. O también depende de la personalidad, saber gestionar las expectativas, decir, bueno, igual y no voy a ser el primer eh, astronauta en llegar a otra galaxia, pero quizás sí puedo trabajar en la NASA o algo así. También aprender a poner límites, ¿no? Los límites son súper importantes para aprender a decidir responsablemente qué queremos hacer y qué metas nos podemos poner. Y finalmente la comunicación, pues es algo como súper clave, primero entre padres e hijos, adolescentes, y también entre docentes, ¿no? Como a través de la comunicación establecer estos lazos afectivos y establecer qué se van a aprender en cada clase y establecer los roles y simplemente también hacer más amenas las clases o las sesiones de educación para que el aprendizaje fluya más. Y bueno, finalmente los dos mayores cambios en la adolescencia son el desarrollo y la consolidación del cerebro ejecutivo y del cerebro social. Como ya hemos visto, el cerebro ejecutivo es con el que tomamos las decisiones y actuamos conscientemente, y el cerebro social es nuestra parte que también tiene que ver con los lóbulos frontales que nos permiten interactuar con el entorno, con las otras personas. Muy bien. Entonces, estos capítulos también se tratan de conocer más a fondo estas funciones o estos cerebros para ver cómo los podemos mejorar, ¿no? Entonces, sobre el cerebro ejecutivo, el autor nos dice que las operaciones mentales básicas, las que compartimos no solo los humanos, sino también los animales en general y muchos de los seres vivos, eh, pero en los humanos se transforman cuando empiezan a ser dirigidas por metas voluntariamente elegidas, es decir, cuando se desarrollan las capacidades ejecutivas. Y entonces se vuelven como que suben un nivel, ¿no? Dejan de ser básicas, dejan de ser instintivas, por así decirlo, y se vuelven voluntarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, activar el cerebro es algo que nosotros podemos hacer voluntariamente. También aprender a dirigir la atención a lo que queremos y no distraernos por los estímulos que están allá afuera. Igual, ejecutar acciones sin motivación. Eso es algo que yo pensé, o sea, dice el autor que no pueden hacer los animales. Los animales, las acciones los, las acciones que hacen los animales vienen por sus estímulos. Nosotros, si de repente estamos cansados, pero sabemos que tenemos que cumplir una tarea, podemos hacer esa tarea sin la motivación. También podemos inhibir nuestros impulsos, elegir metas, inventar planes, decidir lo que queremos aprender. Eso es algo también muy importante. Diseñar nuestra memoria para saber acceder a ella, eh, gestionar nuestras emociones, la metacognición, que como ya vimos es reflexionar sobre nuestra propia manera de pensar, y la búsqueda de identidad, o sea, construir nuestra propia personalidad a partir de lo que heredamos y de lo que el entorno nos ha otorgado en nuestra experiencia y a partir de ahí elegir quiénes queremos ser y cómo queremos actuar. Todas estas funciones se inician en la infancia, como lo vimos en la presentación pasada, pero se complementan y se consolidan en la adolescencia, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Muy bien. El cerebro social. Las conductas adolescentes son resultado de un periodo de sensibilidad plástica. Necesitan plasticidad para separarse de la familia de origen, establecer una identidad y conectar con grupos sociales y establecer una familia nueva, ¿no? Es como parte de lo que hacemos como personas. No nos quedamos nunca solo en nuestra familia, también tenemos que empezar a establecer lazos y vínculos con otras personas afuera de nuestra familia. Eh, los cambios en el cerebro de los adolescentes son influidos educativamente por factores extrínsecos, ¿no? Como ya lo llevamos viendo todo el tiempo, lo que hay en nuestro entorno termina también por influirnos bastante. La educación social influye en el desarrollo de la corteza frontal, es decir, donde están los lóbulos frontales, donde surgen las funciones ejecutivas, que también implica el desarrollo moral. Eh,
y el orden ambiental puede ser crucial para la organización temporal de la cognición. Es decir, que estar expuestos a, por así decirlo, a una sociedad ordenada, donde se respetan como los órdenes establecidos, nos puede ayudar a nosotros ser ordenados también y contribuir en el orden social. Fíjate, y llevando esto al tema de nuestra clase, Ujú. aquí parece muy interesante esta idea del orden ambiental o de los marcos donde uno se mueve, pensando, por ejemplo, que en cartografías de la comunicación, una de las tareas, cuando ya se pueda, es visitar centros de trabajo donde colaboran comunicadores, ¿no? Ujú. Ir a empresas, ir a canales de televisión, estaciones de radio, ir a agencias de publicidad. Y obviamente en esos espacios hay reglas, en esos espacios hay unas normas, hay una estructura, hay códigos, ¿no? Que tenemos que los alumnos tienen que aprender a respetar, ¿no? Y a cumplir, aunque se escapen de los códigos o normas a los que estamos acostumbrados porque no pertenecemos a esos ambientes. Es correcto. Sí, yo creo que es algo muy útil de esta materia, como empezar a también a llevarlos a esos lugares para que la misma exposición a esas interacciones y a esas normas se vayan integrando en su propia forma de pensar. Sí, y mejore sus habilidades, la parte esta del cerebro social, ¿no? Ujú. Sus destrezas para cuando tengan que hacerlo, pues se puedan incorporar con más facilidad. Es correcto. Sí, yo digo, una vez más hablando desde mi experiencia personal, el tiempo que estuve trabajando en una agencia de publicidad, lo que más me di cuenta es que importa mucho más, bueno, importa mucho saber hacer tus tareas y terminarlas bien, ¿no? Todo lo que te van diciendo que tienes que hacer, pero importa también mucho cómo socializas con los compañeros de trabajo, con los jefes, con las autoridades. Para mí esa parte fue como, pues lo que me ayudó pues, a salir un poco adelante, ¿no? A consolidar mi contratación más rápido, ¿no? El hecho de que me llevara bien con las autoridades y también como con quienes me tocaban trabajar. Entonces yo creo que es una habilidad muy importante, tanto personalmente como en el campo laboral. Muy bien, de acuerdo, gracias. De nada. Ok. Eh, Muy bien. En el capítulo 4 ya nos enfocamos directamente en el talento adolescente. Y para el autor, el talento es el buen uso de la inteligencia, elegir bien las metas y movilizar conocimientos, emociones y destrezas ejecutivas para realizarlas, que se resume en una secuencia de buenas decisiones. Entonces, esto es el talento de los adolescentes y esto es lo que nosotros como educadores nos tenemos que enfocar en desarrollar. Eh, el autor dice, y yo considero que es verdad, que no existe un potencial predeterminado, sino que las capacidades aumentan con un ejercicio adecuado, ¿no? Esta idea a veces es muy limitante para algunos niños o niñas que dicen como, bueno, es que él sí nació con mucho talento o tiene muchísimo potencial, ¿no? En realidad, todos tenemos el potencial de aumentar nuestro potencial. Esa es la manera correcta de verlo. Y para hacerlo, tienen que trabajarse, ¿no? A eso se refiere con un ejercicio adecuado. Eh, en la adolescencia se determina la prioridad de las metas y el significado del éxito. Esto también es algo muy importante para la personalidad de cada persona. En la adolescencia es cuando se conjuga así como con palabras y con ideas qué es lo que para cada persona significa el éxito y a qué metas le debe dar prioridades y a cuáles no. Muy bien. La adolescencia es la etapa del aprendizaje de la decisión, del desarrollar posibilidades, de adquirir fortalezas y de definir el carácter. Todas estas son funciones ejecutivas, ¿no? Eso es un pequeño resumen de todo lo que venimos viendo. Al final, esas son como las ideas que se repiten una y otra vez en este libro, que me parece muy bien esa repetición porque es lo que nos tiene que quedar claro. Eh, Marina nos dice que la inteligencia generadora y la ejecutiva están implicadas en lo que él llama el bucle prodigioso. Eh, y con eso se refiere a que todos nuestros proyectos cambian el funcionamiento de la inteligencia, o dicho de otra forma, lo que hacemos termina por hacernos, ¿no? O sea, lo que decidimos hacer va a terminar reconstruyendo nuestro cerebro. Y por eso el autor dice que el entrenamiento es la gran herramienta de la construcción personal. Muy bien.
Esto, bueno, ya lo vimos antes, la inteligencia ejecutiva alcanza su madurez en la adolescencia y la inteligencia ejecutiva se potencia por la educación, la cultura, el aprendizaje del lenguaje y el manejo de símbolos. Es decir, es otra forma de decir que el entorno también moldea bastante de nuestra inteligencia. Pero con respecto a lo primero del bucle prodigioso, pensé que sería bueno poner este pequeño diagrama que pone el autor en el libro. Y muy bien, aquí podemos ver abajo, en el recuadro grande, la inteligencia generadora o computacional que incluye el sistema cognitivo, que es con el que manejamos información, el sistema motor, que son pues, simplemente cómo movemos nuestras partes del cuerpo, y el sistema afectivo, que se encarga de las emociones. Todo eso hasta cierto punto es inconsciente, ¿no? Y arriba, digamos que el que toma las decisiones a partir de todas esas informaciones que surgen de la inteligencia generadora, está la inteligencia ejecutiva. Entonces, esto es como el diagrama de cómo aprender a entrenarnos en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo ejecutivo, ¿no? Cuando decidimos hacer algo, tomamos una decisión, empezamos a entrenarnos para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, em, pues estudiar una ingeniería o jugar un deporte, ¿no? Para no caer otra vez en el ejemplo de la música. Nos empezamos a entrenar y a través del entrenamiento, estas acciones de ya sea estudiar o ya sea entrenar fútbol o rugby o cualquiera de estos deportes, se empieza a convertir en un hábito. Y después, cuando los hábitos ya se empiezan a hacer más comunes, lo empezamos a hacer de forma automática. Y lo automático significa que ya no somos conscientes de todo lo que tenemos que hacer para hacer esas cosas. Entonces se vuelve menos consciente y desde lo inconsciente vuelve a subir a la inteligencia ejecutiva, ¿no? Así es como podemos, a través de nuestras decisiones y de lo que decidimos entrenar y de lo que decidimos trabajar, cambiarnos a nivel más inconsciente, ¿no? Esta es como la hipótesis que propone el autor de cómo podemos eh, aprender a pensar mejor, aprender a sentir mejor, decidir ser libres, decidir nuestra personalidad, todo eso tiene que ver con este diagrama. Muy bien, seguimos. El nuevo paradigma adolescente nos dice que los adolescentes pueden decidir sobre sí mismos, sobre su personalidad, sobre su inteligencia y sentimientos y proyectos vitales. Y como ya dijimos, esto es lo que tenemos que dejarles en claro a los adolescentes para que ellos lleven a cabo su propio proceso. Em, y entonces, en ese sentido, el autor nos facilita una ruta para pensar mejor, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es adquirir una mentalidad de crecimiento que se relaciona con aprender a motivarnos nosotros mismos, aprender a manejar los mecanismos de activación donde también se incluye el habla interior, ¿no? O sea, ¿cómo le hago yo para que se active mi cerebro que me ayuda a estudiar o que me ayuda a jugar básquet o que me ayuda a tocar un instrumento? Puedo hablarme a mí mismo, ¿no? Ese es uno de los mecanismos más importantes. Gestionar la atención, no distraernos, adquirir hábitos mediante el entrenamiento, construir y gestionar nuestra propia memoria, dirigir el propio aprendizaje y monitorear los procesos. Esto es lo que el autor nos dice que tenemos que hacer para pensar mejor. Y además, otra habilidad que es el pensamiento crítico, que es muy importante y yo creo que es algo que también se enseña mucho en las clases o que en mi experiencia educativa en la Ibero lo tuve siempre muy presente, ¿no? Que es evaluar bien mis opiniones y también las del grupo al que pertenezco. O sea, no porque yo piense algo entonces tengo la razón, sino tengo que pensar por qué lo pienso, desde dónde viene en mi experiencia y si realmente es algo como certero o tiene buenos efectos en la sociedad. Muy bien. El siguiente capítulo es decidir sentir mejor. Entonces, no solo debemos regular las emociones ya manifestadas, lo que nos surge, sino que hay que intervenir en la generación de la emoción misma, ¿no? Y para eso sirve también el diagrama de antes. Y lo que estuvimos platicando un poco en la presentación anterior de cómo quizás sea algo difícil, pero cómo a través de la voluntad y de la creencia podemos no solo gestionar lo que ya sentimos, sino lograr sentir cada vez mejores emociones y que ya no nos pase tanto que involuntariamente sintamos emociones negativas.
que esto también es una hipótesis del autor, ¿no? No sabemos qué tanto Claro. realmente lo podemos lograr. Esto es importante recordarlo. O sea, estamos hablando de un autor que es un filósofo, es un pedagogo, y bueno, y se fundamenta, todos sus fundamentos y argumentos son científicos, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, pues son hipótesis, son planteamientos a discutir, a comprobar, a explorar, ¿no? A contraargumentar, ¿no? Es una propuesta académica, aunque bueno, son libros de divulgación a un público amplio, pero tienen un sentido académico, ¿no? Están basados en investigaciones publicadas en muchas revistas, en muchos libros, en diferentes partes del mundo, y sobre todo mucho material de psicología, mucho material de, obviamente, de aprendizaje, de neurociencias. Correcto. Sí, yo por eso realmente creo que está muy bien integrada la propuesta del autor, porque sobre todo parte de la base neurológica, ¿no? Él, como lo vimos en el otro libro también, él dice que su teoría va desde la neurología hasta la ética. Entonces sí se basa en muchos estudios neurológicos muy recientes de cosas que se han descubierto hace muy poco, como de cómo funcionan las conexiones cerebrales, de cómo se desarrolla el cerebro en cada una de estas etapas, como la infancia y la adolescencia. Y tiene mucho sentido, ¿no? Como se trata de un asunto de humanidades o de psicología, es muy difícil comprobarlo como otras ciencias más exactas comprueban sus objetos de estudio, ¿no? Pero yo creo que como este tipo de ciencias humanas y sociales nos implican a nosotros, pues siempre vale la pena aprenderlas y cuestionarlas, como dices, contraargumentarlas, pero de una forma que enfocada a que a cada persona nos sirvan. Entonces yo creo que, como decía la vez pasada, vale mucho la pena pensar que sí podemos influir en nuestro sistema emocional, porque si pensamos que no, pues ya de plano no lo vamos a hacer. Si lo intentamos, igual y no funciona, pero igual y sí. Entonces ahí es donde hay más chance de sí como construirnos en cuanto a lo emocional. En cuanto a lo cognitivo, está comprobado que sí podemos como influir y aprender a aprender y aprender a pensar mejor. Eso está como más Sí, y en comprobado. esta parte quizá pueda algunas personas decir que esto es una visión optimista, ¿no? Que esta es una visión un poco, como tú dijiste hace rato, de autoayuda, pero bueno, la autoayuda es necesaria, o sea, si tú mismo no generas ciertas condiciones para sentirte bien, ¿no? Y ese es el espíritu de este capítulo, ¿no? Decidir sentir mejor quiere decir, bueno, pues tener una mejor actitud frente a los problemas, tener el sentido del humor para enfrentar las adversidades, ver las cosas con cierta distancia, pero tomárselas en serio sin que eso se convierta en que se vuelva una carga para ti como persona, resolver ciertas cosas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, como se sabe, o sea, el optimismo puede no ser una gran ventaja frente al pesimismo, ¿no? Pero tiene un efecto positivo. Quizás esa sea su ventaja, ¿no? Quién sabe. Correcto. Eso hay una discusión filosófica y muchos autores han trabajado esa idea de qué es mejor, el optimista ingenuo o el pesimista crítico, ¿no? ¿A quién le va mejor en la vida? Y pasa lo mismo con las discusiones en teología y en filosofía de la religión, ¿no? ¿Qué es mejor, creer que hay un ser superior o negar que existe ese ser superior, ¿no? Y las discusiones que hay a favor o en contra de que, aunque no existe ese ser superior, la creencia de pensar que existe te puede ayudar a determinadas cosas en fin, es un terreno, como todo en ciencia, de discusiones. Hay mucho debate, hay mucho debate. Es Pues yo correcto. creo que siempre lo más inteligente cuando nos enfrentamos como a estas dicotomías o dos ideas que se oponen una a la otra es como personas encontrar el balance, ¿no? O sea, la visión pesimista a veces nos puede ayudar a ser críticos con la realidad, o sea, a ver si ser pesimista nos ayuda a ser realistas, pero de nada nos sirve conocer a la perfección la realidad si vamos a vivir deprimidos, ¿no? O sea, hay que encontrar un balance entre conocer y aceptar el estado actual de la realidad, pero también plantearse la posibilidad de que uno y el mundo también pueden estar mejor. Totalmente. O sea, al fin y al cabo, como ya hemos visto, pues vivimos en un mundo de posibilidades, ¿no? Exacto. La modernidad es la sociedad de las posibilidades, la época moderna, y siempre hay opciones y siempre hay posibilidades de cambio y siempre hay posibilidades de hacer las cosas distinto.
Es correcto. Y para los adolescentes es muy importante esa parte porque ellos están en la etapa en la que pueden desarrollar capacidades para hacer cosas muy diferentes a como se han hecho a lo largo del tiempo. De acuerdo. Muy Adelante. bien. Bueno, sí, como también recordando del cerebro infantil, las emociones son un mecanismo de orientación que organiza nuestras prioridades y nos lanzan a la acción. Por ejemplo, como cuando sentíamos miedo, pues la emoción del miedo nos hace alejarnos de aquello peligroso. O cuando nos sentíamos felices, pues nos ayuda como a repetir la acción o a no cambiar nada de esa acción. Pero lo que nos dice el autor es que las emociones pueden desajustarse, ¿no? Y un par de ejemplos de esto es como cuando hay miedos irracionales, como las fobias, o como cuando hay asco irracional, que luego ya se relaciona como con la depresión o este tipo de trastornos mentales. Y justo hay que regular eso, ¿no? O sea, hay que pretender que no se nos desajuste nuestro sistema emocional para aprender a sentir bien, que como dice el autor, significa experimentar sentimientos adecuados que nos informen mejor de la realidad, ¿no? O sea, las emociones siempre nos están dando una evaluación de cómo está la realidad interna y externa, De y acuerdo. sentir bien es muy importante para tomar buenas decisiones. Si están desajustadas las emociones, pues, o sea, nuestros miedos irracionales nos van a llevar a tomar malas decisiones, por ejemplo. Bien, es buen punto ese. Sí, sí. Bueno, creo que todo lo de las emociones es muy importante porque pues las emociones al fin y al cabo es algo que nunca nos vamos a quitar de encima, ¿no? O sea, son parte de nuestro organismo y entonces gestionarlas bien es súper importante. Ay, perdón. Muy bien. La gestión ejecutiva de las emociones nos permite cambiar la inteligencia generadora de sentimientos y cambiar esas redes neuronales. ¿A qué se refiere esto? Como lo vimos en el diagrama, es la propuesta hipotética del autor. O sea, a través de nuestras funciones ejecutivas de decidir, de pensar y de dirigir el comportamiento, podemos influir en cómo sentimos. Ok, muy bien. Siguiente diapositiva. Dice, educar el inconsciente convirtiendo en hábitos acciones que primero hacíamos conscientemente, construir la inteligencia generadora. Esto es otra manera de decir lo que acabo de decir, ¿no? O sea, eh, generar hábitos que se conviertan en inconsciente nos va a ayudar a reconfigurar nuestro inconsciente de donde surgen todas nuestras ideas, nuestras capacidades cognitivas y emocionales. Em, para cambiar nuestro sistema, nuestros sentimientos, debemos cambiar nuestros esquemas afectivos. Estos esquemas están en lo inconsciente, ¿no? Entonces es parte de la misma idea. Y el autor nos recuerda esta idea de la epigenética, que básicamente dice que el entorno influye en los genes que se activan o no. O sea, venimos al mundo, cada persona, con una herencia genética, pero eso no nos determina totalmente, ¿no? Nos determina hasta cierto punto, porque toda nuestra experiencia en el entorno va a activar o a dejar sin activarse algunos de los genes que tenemos en nuestra herencia. Entonces, eso lo dice porque pues hay gente que dice como, no, esta persona por su genética tiende a la depresión o a otros trastornos mentales, ¿no? Y lo que dice el autor es que no necesariamente nos van a determinar, sino que los educadores y los padres y también el entorno tienen mucho que ver con cuáles de esos genes, buenos o malos, se activan o no. Exactamente, o sea, hay todo también una discusión siempre que durante mucho tiempo se aseguraba que el talento era innato, que se nacía con talento, que las condiciones genéticas, pues sí, beneficia tener ciertas características, pero hay miles de ejemplos, casos, situaciones que hemos vivido y visto, y está muy documentado, que el entorno influye muchísimo en el destino de las personas, que la familia, el estilo de la familia, el estilo afectivo influye, que el tipo de escuela al que fuiste también influye. Entonces, si tú vas sumando todo, además influyen tus decisiones. Si todo eso lo vas sumando, pues efectivamente se equilibra mucho y la vieja idea de que todo era innato o genético se va desmoronando y pasamos a una etapa donde se acepta mucho la perspectiva constructivista, ¿no? De que construimos nosotros o formamos parte de una construcción y nosotros a cierta edad, sobre todo cuando dejas de ser adolescente,
te autoconstruyes. Ya no puedes decir que es la sociedad la que te hizo así o te moldeó de esa manera, o tu familia, sino que tú ya eres responsable y decides cómo te autoconstruyes, ¿no? Ese es un poco el argumento. Sí, definitivamente. Y en estos días hay como puntos muy importantes donde hay que recordar continuamente esta idea, ¿no? Por ejemplo, me viene mucho a la mente eh, en el caso del feminismo o más bien del machismo, ¿no? De hay gente que dice, bueno, pues es que yo en mi familia era machista y ni modo, pues es que yo aprendí eso y es como, no, o sea, tú puedes decidir cambiar tus conductas, no solo de machismo, también de clasismo o de cualquier tipo de segregación o de discriminación. Es como ya no le puedes echar la culpa a tu familia porque ya está comprobado y demostrado que también uno va decidiendo qué cosas sí se queda y cuáles no. Muy bien. Y bueno, yo creo que eso nos da buen pie para pasar al siguiente capítulo que dice decidir ser libre, ¿no? Y aquí hay un buen debate sobre qué significa ser libre o no. Entonces, bueno, en el primer punto nos dice el autor que la libertad está ligada con la responsabilidad y esta es prever y asumir consecuencias de los actos, aprender de los errores y cumplir compromisos y obligaciones, ¿no? O sea, bueno, los voy a leer y ahorita los comento, ¿no? La educación de la responsabilidad se vuelve fundamental en la adolescencia porque es la edad donde se empieza a decidir, actuar y responder por los actos. Eh, y esto es como una parte muy culminante del autor, ¿no? No nacemos libres porque somos independientes. Y en ese sentido, la libertad no consiste en no tener ley, sino en ser uno mismo su propio legislador, ¿no? Todo esto tiene que ver porque en la adolescencia, como dice aquí el punto número 2, o sea, un niño todavía no tiene la capacidad de ser tan consciente de las consecuencias que tienen sus actos, pero cuando se es adolescente ya se empieza a adquirir esa habilidad y uno tiene que decidir, por ejemplo, primero aprender y darse cuenta y luego decidir cuáles de sus deseos sí quiere hacer, ¿no? Por ahí pone el autor, no sé si lo puse en una diapositiva más adelante, eh, que ser libre no es hacer lo que nos da la gana. Finalmente, como entre comillas pone el autor, lo que nos da la gana viene determinado por cómo está construido el cerebro. Entonces, si hacemos lo que nos da la gana, no estamos actuando libremente, estamos actuando según lo que nuestro cerebro nos dice, ¿no? Eh, Y esto entonces, es importante porque muchas veces el concepto de libertad lo asumimos como ya sabido o comprendido, ¿no? Y sabemos que ujú, la libertad es algo complejo y que la libertad es algo abstracto, que ujú, tiene muchas implicaciones y derivaciones y que como tú acabas de señalar y se dice en el libro, no significa hacer lo que te dé la gana. exacto. Y por eso implica la responsabilidad y la autonomía, ¿no? La capacidad de cada persona de decidir qué voy a hacer con mi capacidad de actuar, ¿no? O sea, ser libre tiene todo que ver con la capacidad de actuar, que a mí a veces también esto de que el actuar sea una capacidad como si fuera un beneficio solamente, es una visión un poco estrecha de una realidad, que para mí es que no es que podamos actuar si queremos o no, o sea, al estar vivos y ser personas estamos obligados a actuar, o sea, con nuestra vida, el simple hecho de ser es una forma, o sea, es un verbo, entonces es una acción, ¿no? Entonces ser es la primera acción y en ese sentido estamos mm, como obligados a actuar y como estamos obligados a actuar y también a pensar, tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestras acciones. Es decir, tenemos que pensar cómo vamos a actuar. Y eso implica la responsabilidad, que también implica como conocer las consecuencias de nuestros actos y como dice aquí, ¿no? Prever y asumir las consecuencias, aprender de los errores y también cumplir nuestros compromisos y obligaciones. De acuerdo. Muy bien. Em, Todos como personas aspiramos a afirmar, construir y mantener nuestra autonomía personal, o sea, nuestra capacidad de autodeterminarnos y de actuar según como queremos actuar. La autonomía, como dice el autor, es la inteligencia ejecutiva, nuestra capacidad de decidir, aplicada a la dirección de la propia conducta, ¿no? Es justo lo que acabamos de decir, es decidir qué voy a hacer con mi libertad, con mi capacidad de actuar libremente. Entonces, para el autor, alcanzar la autonomía es decidir, como lo vimos antes, y realizar lo decidido voluntariamente. Eh,
Y por aquí hay una idea, como un poco aparte, pero que siempre es muy importante recordar, que la elección, cuando elegimos algo, afirma nuestra libertad, pero al mismo tiempo la reduce, ¿no? Y una forma muy breve de decir esto es que elegir es renunciar, ¿no? Cuando elegimos ser comunicólogos, estamos renunciando a ser doctores, por ejemplo. Cuando elegimos ir a un lugar por la tarde, estamos renunciando a ir a otro lugar, ¿no? Entonces eso también es como una paradoja de la libertad, porque cuando elegimos hacer algo, estamos eligiendo no hacer muchas otras cosas. Muy bien. Las decisiones son debatidas y negociadas internamente. Debemos preparar la maquinaria no consciente para que tome las decisiones que la inteligencia ejecutiva quiere, ¿no? Esto es como, por ejemplo, por poner otra vez el ejemplo de dejar de fumar, ¿no? O sea, quiero dejar de fumar, pero como que solita la mente dice, híjole, la verdad es que fumar me gusta, ¿no? Pero sé que me hace daño y que no me trae nada bueno realmente, entonces nada más es un placer, ¿no? Entonces, o sea, todas las decisiones que tomamos llevan esta pequeña negociación adentro y a través del entrenamiento y de la adquisición de hábitos podemos preparar nuestra parte no consciente para que obedezca con más disciplina, digamos, las decisiones de la inteligencia ejecutiva. Otra parte para mejorar esto de las decisiones es que necesitan una etapa de incubación, que ahí, por ejemplo, el autor ponía eh, como imagen esta frase de medítalo con la almohada, ¿no? De piénsalo un rato. Y, y a eso se refiere, ¿no? A introducir elementos en la inteligencia generadora que poco a poco van cambiando los esquemas. Eh, por ejemplo, si se quiere dejar de fumar o un mal hábito como un mal hábito alimenticio, pues es cuestión de darse tiempo y empezar a meter como estos pequeños elementos en la mente, como comer mejor me va a hacer bien, comer mejor me va a ayudar a sentirme más contento con mi cuerpo, me va a ayudar a tener más energía, y estarlo pensando continuamente hasta que llegue un punto en el que ya se decide y ya se empieza a realizar la decisión. Eh, Otra cosa es que los impulsos limitan la autonomía y la función ejecutiva amplía la posibilidad de control. Es decir, que cuando estamos actuando impulsivamente, no estamos realmente siendo libres, estamos dejándonos llevar por nuestros impulsos que tienen que ver pues con todo nuestro organismo y por cómo está conectado. La función ejecutiva, que es nuestra capacidad de voluntaria y conscientemente elegir lo que queremos hacer, pues amplía la posibilidad de control porque literalmente significa que controlamos lo que hacemos. Eh, y bueno, el paso de la obediencia externa a la interna es una muestra de la transformación de la mente ejecutiva. Inhibir los impulsos es un hábito que se puede aprender y entrenar. Esto es como lo vimos antes, ¿no? Cuando somos más pequeños, normalmente obedecemos lo que nos dicen nuestros papás o nuestros profesores o profesoras, y llega un punto en el que nosotros empezamos a darnos órdenes a nosotros mismos, y si logramos darnos órdenes y obedecernos, es que es que nuestra mente ejecutiva está bien desarrollada. Muy bien. La autonomía se basa en la posibilidad de ajustar el comportamiento a metas futuras y no al estímulo presente. Esto es otra forma de decir lo de los ejemplos, por ejemplo, de dejar de fumar o de comer mejor, ¿no? O sea, el impulso ahorita es como, bueno, quiero encender un cigarro o quiero comer mejor o quiero jugar mejor un deporte, pero no ahorita, ¿no? O sea, que lo que quiero es a través de ajustar mi comportamiento que logre la meta al futuro. O sea, para jugar mejor fútbol, pues no por quererlo lo voy a lograr ahorita, tengo que entrenarme. Para comer mejor, bueno, tengo que empezar una rutina de alimentación más balanceada. Muy bien. Los adolescentes deben saber que a pesar de tener entrenadores, como pueden ser los educadores, ellos deben ser entrenadores de sí mismos. Y esto es una de las tareas que dice el autor, que es de las tareas principales de los educadores, que les dejemos claros a los alumnos que nosotros les podemos dar herramientas, pero ellos son los que tienen que primero aprender a usarlas y luego ellos también adquirir sus propias herramientas.
sea, que no siempre van a tener entrenadores que les digan qué hacer, sino que ellos deben aprender a entrenarse a ellos mismos. Y para eso la perseverancia es tan crucial como la inteligencia, ¿no? Hay personas que pueden ser súper inteligentes, pero si no tienen perseverancia, pues no van a lograr desarrollar los hábitos que quieran desarrollar. En ese sentido, el adolescente desea la autonomía, quieren ser autónomos y la autodisciplina es lo que se los va a conceder. Y pasamos al último capítulo. Muy bien, ya casi acabamos. La elección de la personalidad. Bueno, para empezar, el autor nos recuerda estos 3 fases de la personalidad, que es la heredada, que es como con lo que venimos al mundo, que incluye nuestro temperamento, digamos que es nuestra matriz personal de la personalidad, que no nos va a determinar por siempre, porque llega la segunda fase, que es la aprendida, o el carácter, como lo llama el autor, y es cómo nuestra matriz con la que llegamos, con lo heredado, se va moldeando a partir de lo que el entorno y nuestra experiencia va adquiriendo. Bueno, a partir de lo que el entorno nos muestra o nos ocasiona y cómo la experiencia va moldeando la personalidad. Y al final, cuando el carácter está formado, la persona puede elegir su personalidad, puede tener mucha más influencia en el proceso de decir, bueno, ¿cómo soy yo y cómo quiero ser y cómo quiero actuar en el mundo? Entonces, la tarea nuclear del adolescente es generar y gestionar su talento, es la idea central del libro, y eso significa, en primer lugar, diseñar su carácter, en segundo lugar, ampliar sus posibilidades, y en tercer lugar, constituir su capital personal, que este incluye los recursos intelectuales, emocionales y ejecutivos para elaborar un plan de vida autónomo. Y además es importante tener, como ya vimos antes, una personalidad sólida y flexible que le permita resistir a las presiones del ambiente, pero al mismo tiempo adaptarse a él. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del deber. El autor dice que el deber es un componente esencial de la libertad. La autonomía es posible porque los humanos pueden decidir entre guiarse por deseos o guiarse por deberes, ¿no? Y este punto es muy importante, ya lo hemos estado hablando un poco, o sea, nosotros sentimos miles de deseos de miles de cosas distintas, pero también a la vez nuestra inteligencia nos puede ayudar a dilucidar cuáles cosas son las que debemos hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, debo con mis talentos y con mis capacidades hacer algo que yo considero productivo. Y no solamente tengo que hacer lo que deseo, que puede ser pues nada más ver la tele y comer todo el día, ¿no? O sea, podemos decidir no dejarnos llevar por los impulsos. Eh, bueno, esto es un poco evidente. Hay deberes que nos imponen otros y hay deberes que nos ponemos nosotros mismos. Por ejemplo, esa idea que acabo de decir, yo debo hacer tal con mis talentos, ¿no? Em, y bueno, aquí entramos mucho como en el campo de la ética y la moral. Lo que el autor nos dice es que las normas morales no son fruto del razonamiento individual, sino de la experiencia de la humanidad. Son consecuencia de una larga historia de fracaso y éxito, ¿no? O sea, las normas morales que nos dicen qué tenemos que hacer, y qué no tenemos que hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, normalmente no proviene de lo que alguien cree que está bien o mal, ¿no? Por ahí hay una frase en el libro que me dio un poco de risa. No me acuerdo bien quién la dijo, pero decía algo así como, es perfectamente racional que a alguien le preocupe más su dolor de muelas que el bienestar de la humanidad, ¿no? O sea, y por eso el autor dice, como la racionalidad de cada quien no nos va realmente a decir qué está bien y qué está mal, sino es la experiencia de la humanidad donde podemos observar qué sí está bien y qué está mal. Por eso dice que tenemos que transmitir a los adolescentes la sabiduría de la historia y ayudar a que el adolescente la asimile críticamente. Deben aprovechar la experiencia ajena, ¿no? De lo que ha pasado en toda la historia, de lo que podemos observar que nos ha llevado hasta el punto de ahora y observar críticamente qué está sucediendo ahora, ahí es como el adolescente y también todas las personas pueden, a través de su inteligencia, pensar qué tengo que hacer, qué está bien hacer y qué está mal hacer. Eh, muy bien. Entonces, lo que nos dice el autor es que como tenemos inteligencia, pues los humanos no queremos vivir como animales, ¿no? Y
como bajo la ley del más fuerte, ¿no? El que puede vencer y dominar al otro, entonces él es el que va a estar hasta arriba de la cadena de la autoridad y del poder. Sino que, por el contrario, los humanos aspiramos al gran proyecto ético de la humanidad. Y eso es que queremos vivir afirmándonos como seres dotados de dignidad y protegidos por derechos. Y esto, lo que tenemos que enseñarle a los adolescentes, o lo que ellos tienen que aprender, es que solo se mantiene si lo mantenemos todos. O sea, esto no es algo que hagamos como por impulso. O sea, por impulso más bien hasta nos atacamos, nos robamos, ¿no? O sea, es más la ley animal. La ley humana nos dice como, a ver, si yo no le robo a alguien, posiblemente a mí no me van a robar. Si yo no mato a alguien, posiblemente a mí no me van a matar. O sea, y a eso se refiere cuando que solo se mantiene si lo mantenemos todos. Eh, y bueno, esto es como una pequeña definición un poco técnica, que las virtudes son valores que se hacen hábitos, son la encarnación de una ética en un carácter. Y esto lo menciona cuando está hablando sobre los valores, ¿no? En la humanidad y, o sea, en nuestra experiencia humana y en nuestro lenguaje existen ciertos valores como, por ejemplo, la honestidad y la justicia, pero estos valores existen pues como definiciones, como meras palabras, como ideas que están allá afuera y no significan nada a menos que nosotros las integremos en nuestros hábitos. Ser honesto es un hábito, ser justo es un hábito y también son cosas que se tienen que entrenar y eso es importante que como educadores también se lo expliquemos a los alumnos, ¿no? O sea, no hay gente que nace con una determinada virtud, o sea, las virtudes se tienen que empezar a enseñar como valores y se tiene que impulsar al adolescente a que los hagan hábitos para que se convierten en virtudes. Muy bien. Y entonces, como resumen de todo el libro, el talento del adolescente es la capacidad de elegir bien las metas y utilizar la información, gestionar las emociones y poner en acción las funciones ejecutivas necesarias para conseguirlas. Y eso fue todo. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, Alejandro. No, yo creo que has recorrido los principales aspectos del libro. Yo creo que esta exposición le va a servir a los profesores o a los alumnos que quieran profundizar para escuchar otra interpretación. Y bueno, esperemos que la lectura le ayude a los alumnos a recordar cosas que seguro ya saben o a tener en cuenta nuevos elementos para su desarrollo como estudiantes universitarios. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, ¿Quisieras Samuel. cerrar algo, diciéndole algo a los alumnos en relación a Eh, esta lectura? bueno, pues creo que repetí varias veces lo que me parece lo más importante, nada más reiterar que pues ellos y todos tenemos la capacidad de autodeterminarnos y eso es un gran poder y si se me permite, como dice el tío Ben de Peter Parker, alias Spider-Man, todos los poderes vienen con una gran responsabilidad. Entonces, el ser humano, junto con su capacidad de autodeterminarse, viene con una responsabilidad que se tiene que considerar. Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias. De nada.